del libro de Jeremías. Yo lo dejé así por unos días y estuve esperando y esperando, y el Señor me llevó a la Biblia viva, libre, así se llama, es una nueva versión que hay. Yo tengo la aplicación de YouTube, es fácil de descargarlo a todos, ahí tenemos un sinnúmero de Biblias, y creo que eso nos puede ayudar a nosotros para ir poco a poco cada día creciendo en nuestro conocimiento, metiéndonos en la palabra del Señor, aumentar cada día más y más ese conocimiento, pero de una manera tan especial que lo podamos aplicar no solamente para nuestras vidas, sino aplicarlo para la vida de todos, para bendecir a otros. O sea, Dios nos da para compartir, no para que nosotros nos quedemos con Él. Pero bien, ¿qué dice esta parte de la Biblia? Me voy a prolongar un poquito en la lectura, pero vamos a ir desglosando después poco a poco cada una de estas áreas. Dice, el Señor vino en el nombre del Padre, del Hijo, perdón, y del Espíritu Santo. Venimos en esta mañana a hablar de tu palabra, Señor. Señor, la palabra que tú nos has dado, Padre, yo te pido que tú, Señor, estés aquí. Espíritu Santo, tú te muevas en este lugar, como siempre lo haces en el hogar de cada uno de nosotros. Y Jesús, que seas tú el que me uses a mí para poder hablar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor vino y me dijo, yo sabía, Jeremías 1, del 4 al 19, pero yo voy a ir haciendo ciertos saltos entre los versículos. El Señor vino y me dijo, yo sabía exactamente quién serías antes de crearte en el vientre de tu madre. Te elegí antes de que nacieras para que fueras profeta de las naciones. Oh no, Señor Dios, respondí. De verdad que no sé hablar en público porque todavía soy demasiado joven. No digas que eres demasiado joven, me dijo el Señor. Ve a todos los lugares que yo te mande, diles todo lo que te ordeno que digas, no le tengas miedo, porque yo iré contigo y te cuidaré. Esta es la promesa del Señor. Gracias, pastora. Muchas gracias. El Señor extendió su mano, me tocó la boca, me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. El mensaje del Señor llegó a mí preguntando, Jeremías, ¿qué ves? Veo una ramita de un almendro, respondí. Así, es porque estoy vigilante para que se cumpla lo que yo digo, dijo el Señor. El mensaje del Señor llegó de nuevo a mí preguntando, ¿qué ves? Veo una olla que está hirviendo, respondí, y se está inclinando en esta dirección, desde el norte. Entonces el Señor me dijo, los problemas que se están gestando desde el norte arrasan con todos los que viven en el país. Presta atención, voy a convocar a todas las naciones y a los reyes del norte, declara el Señor. Cada uno de estos reyes vendrá y pondrá sus tronos justo a la entrada de las puertas de Jerusalén y atacará todas sus fortificaciones y todas las ciudades de Judá. Cumpliré mi sentencia contra los habitantes por toda su maldad, porque me abandonaron para ir quemar incienso a los dioses paganos, para adorar a los ídolos que ellos mismos fabricaron. Tienes que prepararte. Lo repito, tienes que prepararte. Vas a presentarte ante el pueblo y a decirles todo lo que yo te ordene. No tengas miedo de ellos, o yo te asustaré delante de ellos. Presta atención. Hoy te he convertido en una ciudad fortificada, en una columna de hierro, en una muralla de bronce, para que te enfrentes a todo el país contra los reyes de Judá, sus funcionarios, sus sacerdotes y toda la gente del país. Ellos lucharán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estaré allí para rescatarte, declara el Señor. Es una porción bien interesante, es un poquito larga, pero
tratando de buscar y esto, lo que el Señor me estaba diciendo, el Señor me señaló 4 puntos importantes de resaltar, porque aquí todos podríamos pensar, bueno, pero aquí está hablando del llamamiento del ministerio profético. Pero la verdad lo que el Señor me mostró esto, que cuando Él hace un llamamiento, Él está hablando aquí de todos los ministerios. Hace ejemplificación, en este caso, del llamamiento que le hizo a Jeremías del ministerio profético. Pero en la verdad es que el Señor me decía, yo no sé realmente cuál es el ministerio que tú identificas que tienes dentro de la iglesia. O sea, así como el hermano es alabanza, pastor, profeta, hay evangelistas, hay maestros, o sea, hay diversidad de ministerios. Cuando el Señor nos llama, nos hace un llamamiento, pero nos prepara y nos manda y nos impulsa y nos da promesas. Entonces, en esas cuatro situaciones, el Señor me dijo, lo primero que hago es llamamiento. O sea, el Señor no vienes tú y digo, yo voy a ser evangelista porque a mí me gusta o se me ocurrió. No, lo que pasa es que sentiste la iniciativa, sentimos la iniciativa de ser evangelistas o el ministerio que cada uno desarrollamos porque Dios ya lo había puesto en su corazón. Dice desde el principio que Él ya nos conocía, en otra parte de la Biblia, desde el vientre de nuestra madre, en Isaías lo pueden encontrar 49, dice, ya nos conocía desde el vientre de nuestra madre y nos llamaba por nuestro nombre. Algo que aprendí es que nosotros como padres, los que somos padres, nos gozamos y decir, ¿qué nombre le vamos a poner a la nena? ¿Qué nombre le vamos a poner al nene? Mira, ¿por qué no le buscamos uno que sea igual al nombre de papá? Que mi esposa por eso hasta el día de hoy me dice, ¿por qué le pusiste también Juan Fernando? Me dice. Y le digo yo, es que nos acordaste, ¿verdad? Es que lo hablamos. No, vos fuiste y te aceleraste y vos se lo pusiste, me dice. Pero realmente ahora entiendo. Probablemente sí sea cierto, ¿verdad? Porque ustedes saben que siempre pues, no nos gusta dar a torcer un poquito el brazo, ¿verdad, Sandrita? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué el Señor puso en mi ser el mismo nombre que su servidor lleva para mi hijo? Porque seguramente parte de ese ministerio que Dios me ha dado, que le dio a mi esposa, se ha también implantado en el corazón de nuestro hijo y probablemente va a ser magnificado, agrandado y superado, porque el maestro tiene que superar al alumno, ¿sí o no? Entonces, si somos alumnos que no queremos superar al maestro, nos convertimos, perdón la palabra, la expresión, en mediocres, porque nos volvemos en imitadores. Y Dios no creó imitadores, Dios creó hombres, mujeres que reflejen la autoridad que Él nos ha dado. Por eso le habló a Jeremías, en Jeremías 1:4 al 5. Entonces, en esta cita que la leímos anteriormente, y dice, el Señor vino y me dijo, yo sabía exactamente quién serías antes de crearte en el vientre de tu madre, te elegí antes de que nacieras para que fueras profeta de las naciones. Bueno, a él le tocó el ministerio profético. Y créame que el ministerio, si cada quien dice, es que el ministerio profético es duro, sí es duro, porque muchas veces a los profetas, qué bonito es cuando te llaman, ¿verdad, Pablito? Cuando nos llaman vamos a las iglesias a predicar y vamos a dar palabra del Señor y ellos se preparan o nos preparamos para dar y el Señor nos usa y en partición de palabra de bendición. Pero en medio de eso, cuando el Señor le dice al profeta, le dices a este hombre que se ordene, que haga tal cosa, que haga esto, esa es la parte que empieza la parte no bonita del ministerio. Porque el ministerio viene y empiezas entonces a decir lo que el Señor quiere, lo que el Señor está hablando para la persona. Entonces es interesante cómo Dios nos está hablando el día de hoy. Porque aquí lo que hace con Jeremías es que habría de ser profeta. Pero muy probable nos preguntamos si yo no soy profeta, pero Dios nos hace el llamamiento que nos hace es para servirle. ¿Cómo así?
Porque no todos somos miembros de no todos somos oídos, ojos, boca. No, todos somos partes de miembros de un mismo cuerpo. Todos componemos un cuerpo. A unos el Señor nos dio la bendición de hablar, profetas, otros de enseñar, maestros, otros de consolar. Porque hay hermanas o hermanos que tienen el don de que viene una persona llorando, se acercan, le dan palabra, lo usa. Ese es un ministerio para confortar, para consolar. Probablemente ustedes dirán, pero si yo no hago nada al Señor. Sí, pero ¿qué tal cuando viene una ovejita lastimada? Cuando viene la oveja perniquebrada, porque la trasquilaron y la tiraron. Ese hijo de Dios es el que cuesta sacarlo. Probablemente sea más fácil sacar a el que Dios usa para alguien que está en el basurero, que empieza su vida espiritual después de estar hundido, o de donde Dios nos haya sacado a cada uno, no precisamente de un basurero, sino de donde estábamos, que no estábamos en los caminos del Señor. Pero aquella oveja que llegó a una iglesia, que estaba activando, que viene, que hace, y que de repente pangán le cae el hachazo de la iglesia y la abandonan. Yo no sé si Dios está hablando hoy a más de alguno aquí. Yo no conozco, no sé, yo no sé cuáles sean las heridas que cada uno tenemos. Digo tenemos porque todos tenemos heridas. Y las heridas dejan cicatrices. Y esas cicatrices son recuerdos. Probablemente recuerdos de infancia. Hoy por la madrugada me tocó que salir de mi casa a suturar a una niña porque se había caído y se lastimó la rodilla. Y fui y atendí a la niña, una niña de 8 años. Y me decía el papá, como todo buen papá, hágame un favor, que la herida casi no se note, que la herida, que trate de hacer una sutura bonita. Entonces en su momento yo le dije, mire, discúlpeme, heridas no voy a poder borrar. Le va a quedar una cicatriz. Voy a tratar de que quede lo mejor posible, pero no se preocupe, la niña va a crecer y la cicatriz, porque es niña y crece, va a disminuir. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa oveja que está abandonada, tirada, pisoteada, que abusaron de ella, porque se da el abuso actualmente en las iglesias. Cosas que nosotros, los pastores, no deberíamos hacer, porque Dios nos llama para cuidarlas, no para trasquilarlas. Y esta parte, cuando el Señor nos pone a una prédica a decir algo y que dice, probablemente estamos sentados, dice, ¿verdad que sí? Ya lo decía yo. Es que los pastores se abusan. Esos pastores sí que de una vez, ese pastor de una vez se quedó con todos los diezmos y de plano por eso que anda en carrazo. O sea, es que así somos. Somos buenos para juzgar, pero somos duros para perdonar. Entonces, esa hermana, ese hermano se acerca, le dice, bienvenido a esta casa que te ama. Ahí sí ya nos gusta, ¿va? Bienvenido a tu casa. ¿Cómo es el corito, hermano? Te es algo antiguo, ¿va? Bienvenido a esta casa que te ama, que te ama. Yo consta que yo no tengo el don de alabanza a ustedes. Llegué tarde. Pero sí me recuerdo de esos coritos antiguos. Entonces, eso es lo bonito, porque entonces se acerca y viene, empieza una etapa de restauración. Y probablemente aquel hermano que esta persona que tiene ministerio de consolación lo jala, lo trae, lo restaura, lo miramos que después de ese proceso, Dios viene y lo usa y lo pone en grandes lugares. Pero así como el Señor nos llama, también así nos va a pedir. Entonces, sabemos que juntamente con el llamamiento se intercala, es así muy superfluo. Marito, que es maestro y todo, sabe que a veces de desglosar en la enseñanza entre un paso de un punto a otro es un poquito difícil, pero Dios me dio la gracia de poder entenderlo. Entonces viene después del llamamiento, viene la asignación.
¿Cuál es la asignación? Es precisamente lo que Dios te habla y te dice que vas a hacer. Fíjense cómo es Dios de ordenado. Dios no dice, bueno, vas a profetizar y anda de una vez. Porque entonces algunos con amor y otros a rajatabla, a machetazo puro. Porque así es que es la naturaleza humana. Perdóname que hable así, pero esa es la naturaleza humana. Muchos tienen, Dios nos ha dado el don, la gracia de poder comunicarnos, y a otros nos ha dado la gracia de dar vara desde el principio. Sí, así es. Entonces Dios nos da la asignación. ¿Y qué dice en esta parte? Dice, viene Jeremías y le dice, oh no, Señor. Dios respondí. Imagínense, yo me imagino cuando estamos así, nos dice nuestro papá, vas a ir a hacer y tal cosa, y vas a hacer esto y lo otro y aquello y todo. Ay, papá, yo no puedo. ¿Cómo le hago si usted es el que hace las cosas? Me imagino así parafraseándolo, así tratando de entender a Jeremías, ¿vale? Le dijo, oh no, Señor Dios, respondí. O sea, ¿qué pasa en esa asignación? A veces cuando nos dan las asignaciones decimos, yo no puedo. Nada, yo no puedo. Pero para Dios no existe el no puedo. Para Dios existe el dale, te empujo, adelante, tú puedes, tú vas adelante. Yo creo en ti, yo sé que tú puedes. Ahí está ese impulso en medio de esa asignación. Y todavía le contesta, respondí, de verdad que no sé hablar en público porque todavía soy demasiado joven. Aquí ya vemos algunos que ya estamos algo, ya no muy jóvenes y que todavía nos da miedo cuando nos dicen que vamos a predicar. A mí me pone un poquito así, no crean que así tranquilo y que alegre, que bueno, sino que es una responsabilidad. Pero tú no sabes si estás deteniendo el ministerio que Dios te está dando. Porque el que retarda que desarrolle el ministerio somos nosotros mismos. Y Dios dice que lo que Él prometió, lo va a cumplir. O sea, si Dios te prometió que eres parte de un ministerio, Él está esperando, pero que Él lo va a hacer, lo va a hacer. Si Dios te dijo un ministerio y la estás deteniendo, tarde o temprano, aquí te vamos a ver. Para Dios el tiempo no es problema, porque para Él un minuto es como 1000 años y 1000 años como un minuto. Él se mueve en el tiempo como Él quiere. Él es el dueño del tiempo. Nosotros no. Nosotros queremos ver si llegamos temprano o llegamos después de 30 años de estar esperando. Pero que Dios lo va a hacer, Dios lo hace. Eso sí lo creo yo. No digas que eres demasiado joven, me dijo el Señor. Ve a todos los lugares que yo te mande. Diles todo lo que te ordeno, que digas. No les tengas miedo, porque yo iré contigo y te cuidaré. Esta es la promesa del Señor. O sea que en medio de la asignación y el llamamiento, el Señor nos da una promesa. Y el Señor, fíjense que en medio de la administración del Señor, el Señor ya tiene destinado hasta los recursos. ¿Sí? Porque cuando nos manda a un lugar, decimos nosotros, ay, pero ¿y de dónde voy a sacar si ahorita estoy así como que a medio mes, esperando que llegue el final de mes porque ya estamos un poquito así cortos? No te preocupes, no nos preocupemos. Dios ya sabía de cuál era la necesidad que nosotros teníamos. El Señor ya sabía que necesitabas un boleto para ir en bus o ir en avión o gasolina para tu carro o ir hasta en bicicleta, si así lo queremos ver, pues. Pero Dios asigna los recursos. ¿Y saben qué es lo precioso? Donde dice no tengas miedo. Porque lo primero, esto es interesante. ¿Saben quién es el primero que se mete para bloquear toda la obra de Dios? El enemigo de Dios, ¿verdad? El que siempre anda ahí haciendo las cosas, enturbiando el mapa, porque no es lo mismo ver claro como al mediodía que ver en la mañana cuando hay neblina, que todo lo miramos así como que levantamos luces, limpiamos los vidrios y así medio nublado y tratamos de ver mejor, pero al mediodía así se mira bien claro el panorama. Entonces, ¿qué quiero decir con esto?
El enemigo luego viene y nos pone ventanas y nos pone ventanas hasta blindadas para que todavía no podamos ver bien. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿A qué vino el enemigo? Vino a robar, a matar y a destruir. Pero fíjense lo que Dios dice, no tengas miedo, no tengas miedo. Esta es la promesa del Señor y es que Él nos va a respaldar. Él va a estar con nosotros. Y si no podemos leer, y les pongo como un ejercicio, lean el Salmo 91, todas las promesas que envuelve el Salmo 91. Hagámoslo detenido, leámoslo en diferentes versiones y van a ver que dice que no vamos a poder pisotear a las serpientes, que van a caer 1000 y 10,000, para nosotros no nos va a tocar. Y el hermano Pablo decía hoy que el Señor nos cuida, que el Señor nos va a dar, que ¿quién tiene enturbiada nuestra vida con un montón de cosas? Pero lo único que hace es generar distracciones. Pero ¿sabe por qué genera esas distracciones? Porque él sabe que ya está derrotado. Él pelea una lucha que sabe que ya está perdida. Entonces, cada quien navega del lado que quiere. Yo creo que los que estamos aquí queremos navegar al lado del campeón de campeones, el Señor Jesucristo. Están en el barco con Él. Ahora, si tú quieres, te subes al que crees tú que va a ganar, pero sabe que ya perdió. ¿Sí? Así de sencillo. Es fácil. Si el evangelio es fácil. Por eso, cuando Él nos asigna, nos indica que irá con nosotros y nos cuidará. ¿Por qué nos habla de esta forma? Y es porque, como decía anteriormente, el enemigo trata de paralizarnos con el miedo. Por eso dijo, el Señor dice en su palabra en diferentes lugares, no tengas miedo. Le dijo a José, ¿sí o no? Cuando le hizo el llamamiento, sé valiente y esfuérzate. ¿Saben por qué dice el Señor habla de miedo? Porque saben cuál es una de las armas principales que usa el enemigo. Y no es que quiera yo hablar de él. Yo quiero hablar de Jesús. Pero Jesús, cuando uno se enfrenta a un enemigo, tiene que conocer cuáles son las situaciones de ellos. ¿Para qué? Para que esas situaciones como armas de guerra, nosotros sepamos realmente que luchamos contra un enemigo que ya está vencido, pero sabemos cuáles son las artimañas que usa. Y una de las principales armas que él usa es el temor y el miedo. ¿Y saben cuál es eso que usa? Es el temor y el miedo que tú manejas, tú y yo. Nosotros sabemos cuál es nuestro miedo. En algunos es la salud, en algunos es la economía, en algunos es los hijos, en algunos es el esposo, la esposa, en algunos es ¿qué hago mañana? Y saben que todas estas situaciones nos convierten en afanosos, en afán. Y el Señor dice, ¿por qué os afanáis? Manada pequeña. Mirad, dice que ni Salomón se pudo vestir tan hermoso como los tulipanes del campo. ¿Qué padre viene y su hijo le pide pan y le va a dar veneno? Pues todo esto se lo digo parafraseado, pero ahí está en la Biblia. Si nuestro hijo viene y nos pide pan, ¿qué le damos? Ay, solo hay un pan y un vaso de leche. Yo me voy a quedar con hambre. No importa, ten, mi hijo, comételo. Tu pan y tu leche. Cómelo. Así es Dios. Así es Dios. Porque Dios así es. Porque Dios es toda bondad, todo amor. Pero ¿saben cuál es el mayor dolor que nosotros le causamos a Dios? Es que dudamos del amor de Él. Dudamos de su amor. Y eso es triste. Porque si algo le duele a un padre, es que el hijo dude de uno. Que un hijo dude de uno es un dolor fuerte. ¿Y cuántas veces nosotros le hemos hecho eso a Dios? Le hemos hecho desprecios a Dios. Le hemos volteado la espalda a Dios. Ahora preguntémonos, ¿cuántas veces Dios a nosotros nos ha volteado la espalda? ¿Cuántas veces?
No podemos decir que Dios nos volteó la espalda. Los que nos equivocamos fuimos nosotros. Pero luego dice, después de que pasamos esa etapa de aprendizaje, porque es una etapa de aprendizaje, Dios nos dice, bueno, ahora sí, hijo mío, estás listo, sos un campeón, vas a ganar las Olimpiadas, vas a sacar una medalla de oro. ¿Saben cómo se llama eso? El lanzamiento. Y está en Jeremías 9, 10 y 17. Dice, el Señor extendió su mano, me tocó la boca y me dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar, derribar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Tienes que prepararte. Vas a presentarte ante el pueblo y a decirles todo lo que yo te ordene. No tengas miedo de ellos o yo te asustaré delante de ellos. Interesante. Hablemos de ministerio profético. O sea que los profetas a través de su boca declaran, decretan y dicen. O sea que no solamente es la voz de Dios, sino también llevan un estandarte de autoridad que Dios les ha dado. Cuando oramos y decimos, dice el Señor que esto y esto, estamos haciendo precisamente lo que Dios nos está ordenando ahí: arrancar y derribar, destruir y demoler, construir y plantar. O sea que el Señor nos puede usar para decir, esta situación en esta nación no está bien. Hoy ustedes van a hablar por mí, o si no, las piedras van a hablar. Si no queremos hablar, las piedras van a hablar. Y si no, el Señor usó hasta un asno, para hablar. Imagínense que estemos en medio de la calle y se voltea un chucho y dice, mira, hacerle caso al Señor, Él te está hablando. ¿Se imaginan eso? Sí, imagínense cuando el burro se volteó y le habló a, ¿cómo se llama este? A Balaam, perdón, por eso pregunté porque no me quería equivocar. A Balaam, y el burro se voltea y le dice, que haga caso, que adelante. Y el burro se paró y le estaba dando y dando al burro, hasta que dice, me cansé, mira, hace caso, pues va, se lo digo, pero hace caso, anda, no seas tonto. Imagínense que un burro le diga a uno, tonto. O como les dije, que un chuchito se voltea y le dice, ¿verdad que no entendés? Por algo el Señor dice que los chuchos somos listos. ¿Se han puesto a pensar que de repente eso pasara? Pero, ¿qué pasa? Porque el Señor dice para arrancar y derribar, perdón que sea repetitivo, arrancar y derribar, destruir y demoler, para construir y plantar. O sea que nos ha dado la bendición de que después de que Él viene y decreta y declara, viene la reconstrucción, la plantación, y aquello que era chiquito aún florece más. Miremos lo que ha hecho con Israel. Nosotros amamos a Israel y lo bendecimos, pero miremos a Israel. Yo no he tenido la bendición de estar en Israel, pero esto sí le pido a Dios y en nombre de Jesús declaro que sí me va a dar el Señor la oportunidad de ir a conocer. Pero ¿saben qué es lo bonito? Donde era desierto, ahora hay fructífero. Imagínense ustedes lo que Dios ha hecho. Él ha desarrollado una tecnología tan especial con los israelitas que han hecho que el desierto se vuelva tierra fértil. Entonces quiere decir que construye y planta. La tecnología de la aspersión, de la lluvia y todo eso ha declarado, y ahora ellos exportan, ellos venden, ellos ya no piden, porque el Señor nos dice, ya no pedirás prestado, vas a prestar, vas a dar. Entonces, ahí está la palabra del Señor, cumpliéndose en todo momento. Y esta tercera fase es cuando el Señor viene a equiparte. O sea que cuando un ejército va a la guerra, no manda a los soldados con rifles de madera, pues. Porque lo único que hace es darle palazos encima al casco que está enfrente si es que llegan.
No, cuando el Señor nos lanza, ya nos equipó y nos puso bien plantadas las armas espirituales. Nos pone un casco, una coraza, un cinturón, las sandalias, el escudo, la palabra, la espada. La palabra del Señor que penetra como doble filo, dice. Entonces, ¿qué sucede? Lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana es que tenemos que aprender. El Señor no derribó al enemigo cuando estuvo en el desierto sí, yo sé que Dios es mi papá y Él puede, ¿no? Él le contestó con la palabra del Señor. Le dijo, no tocarás al Señor tu Dios. Lo amarás con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón. Solo a Él le servirás, solo a Él lo adorarás. ¿Saben qué decía Dios? Me imagino, ese es mi hijo amado, al que yo amo. Ese es mi hijo bienaventurado. Cuando nosotros hacemos algo que le agrada a Dios, dice, yes, ese es mi hijo. Así dice Dios. Si Dios está vivo, dice Jesús, valió la pena que yo subiera a la cruz porque miren, ese hijo sí lo está haciendo nice. No es propaganda. Eso es lo que dice Dios. ¿Y saben qué? Le hemos dado cabida al Espíritu Santo que vive en nosotros hasta lo más profundo de nuestro ser, en nuestros huesos. Y entonces el Espíritu Santo habla por nosotros, habla delante del Padre con palabras indecibles. Yo sé que Él dice esto, Señor, pero realmente lo que Él quiere decir es esto. Él nos guía, Él nos lleva, Él es nuestra luz, Él es nuestro caminar, diario andar. Él es nuestro diario vivir. Sin Él yo no soy nada, sin Él yo no puedo estar, porque si Él no está conmigo, ¿a dónde iré? ¿Cuántas veces al día nos repetimos todo esto? ¿O solo cuando me levanto? Señor, gracias a Dios porque es un nuevo día. Te agradezco, Señor, por las bendiciones. Amén. Y acompáñame todo el día. No me dejes solo. Amén. No, tenemos que decirle en todo tiempo, en todo lugar. No importa dónde estemos, donde andemos. Él siempre anda con nosotros. Él siempre habla con nosotros. Él siempre está con nosotros. Por eso le dijo a Jeremías, esta es la promesa. Le dio una promesa. Entonces, cuando Dios nos manda, no vamos solos. Establece ángeles alrededor de nosotros que nos cuiden, que nos guarden en nuestro camino, en nuestro camino. Porque fíjense, regresando al Salmo 98, porque no va a dejar que nuestros pies tropiecen, no va a dejar que nosotros caigamos, no van a dejar que a nosotros nos dañen. Ninguna enfermedad, ninguna mortandad, ni nada de eso va a tocar nuestra morada, no va a alcanzarnos. Entonces, ¿en qué hemos creído? Esa es la palabra. O sea, todo está en la palabra, está el Señor, está todo. Finalmente viene la ordenanza y la dirección. Dice, tienes que prepararte. Me detengo un momentito en esto. Aquí habemos de diferentes actividades. Yo sé que hay habemos profesionales universitarios de nivel intermedio, o probablemente habemos obreros, porque todos somos obreros. Al final, aunque tengamos un título universitario, somos obreros, porque si no trabajamos, no comemos. Podemos tener el título colgado ahí, pero si no trabajamos, el título no nos va a de comer. Pero para tener un título, tuvimos que esforzarnos y prepararnos. Para el maestro de obras, para aprender, no empezó ya siendo maestro de obras. Él empezó de ayudante de albañil hasta aprender cómo se carga un bloque, pues. Porque si no carga bien un bloque, un saco de cemento, seguro para con la espalda ahí toda torcida, doblada o se lastimado. Hasta para cargar los bultos hay que aprender. ¿Sí? Porque si no cargamos bien los bultos, yo se los agradezco y les voy a dar la dirección de mi clínica por los lumbagos que me llegan. Sí, es que fíjense que pareciera así como que da un poquito de risa y dirá, ay, este hermano, lo que viene a decir aquí. Pero si el maestro de obras no sabe martillar, se da los martillazos en el dedo. Yo no sé quién se ha pensado un dedito, pero duele ustedes. Duele.
Y ahí sí dice, hasta el más valiente chilla. Sí, palabra, se le salen las lágrimas. Entonces, ¿qué quiere decir eso de prepararte? No es que solamente ya nos asignó, nos lanzó, si nosotros tenemos que leer cada día más la palabra, asistir a seminarios, asistir a estos eventos donde nos enseñan, donde el Señor está usándolos para darnos nuevas armas. Bueno, ya existían, pero nos da nuevas asignaciones. O sea, ahora ya no eres soldado común, ahora ya no eres cabo, para los que algunos hay limitar aquí. Primero empiezan desde abajo para llegar hasta a ser generales, pues, para dar órdenes. Porque no pueden dar órdenes a un teniente si realmente no saben ni siquiera escalar los diferentes grados que hay. Iguales en todas las profesiones. Un juez no le va a dar órdenes, un magistrado a un juez a un notariado, en fin, como ellos se llevan. Lo hacen, pero si se dan cuenta, hasta en eso necesitamos preparación. Hasta para ser un buen albañil se necesita preparación. Un buen vendedor necesita preparación porque las mismas técnicas con las que yo aprendí a vender antes, ahora son muy diferentes de las que se utilizan ahora. Prepárate, dice el Señor, prepárate. Vas a presentarte ante el pueblo y decirles todo lo que yo te ordene. No tengas miedo de ellos o yo te asustaré delante de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hablemos lo correcto, hagamos lo correcto. Y si no, alguien se va a parar y va a decir, ese está mintiendo. Así. Presta atención, hoy te he convertido en una ciudad fortificada, en una columna de hierro, en una muralla de bronce para que te enfrentes a todo el país. No a toda la iglesia. Hablando de los profetas. ¿Y los profetas aquí qué están deteniendo? ¿Qué están deteniendo los profetas? Que no sueltan la palabra real que Dios está dando. ¿A quién están consintiendo? No sé por qué lo digo ahorita. ¿A quién están consintiendo o qué quieren? ¿Quieren servir a Dios o quieren agradar al hombre? Porque eso pasó en el antiguo Israel. Muchos profetas profetizaban para agradar al hombre, para agradar a los reyes. Pero cuando llegaban profetas como Isaías, como Jeremías y otros profetas mencionados en la Biblia, y le decían, y hubo un rey que dijo, es que ahí viene otra vez este profeta, y este siempre me viene a decir lo que yo no quiero saber. Ay, qué casualidad que lo que decía el profeta, que él no quería que dijera, era lo que pasaba. Entonces, ¿quién estaba haciendo la obra de Dios? ¿Quién estaba haciendo caso a la obra de Dios? Muchas veces Dios nos va a llevar a hacer cosas que a los demás no les agradan. Pero si yo estoy seguro que estoy haciendo lo que Dios dice, entonces regresamos y dice que hoy te he convertido en una ciudad fortificada. Nadie te va a tocar, nadie te va a derribar en una columna de hierro. Yo invito a alguien que venga aquí y decir, yo voy a botar esta columna de hierro y la voy a empujar. Lo más seguro es que pare todo lastimado y la columna ahí como que sin nada. ¿Han tratado ustedes de doblar un clavo de esos no sé si lo han visto ustedes, esos clavos que meten en los andamios, en los durmientes, les decían, del tren? Unos clavones así, pero les daban duro, ni así los doblaban. Ni así los doblaban. En una muralla de bronce para que te enfrentes a todo el país. O sea, yo lo que estoy haciendo aquí es, les he dado la autoridad y no tengan miedo. Adelante, yo estoy con ustedes. Contra los reyes de Judá, sus funcionarios, sus sacerdotes y toda la gente del país. O sea, hay momentos que el ministerio no va a ser color de rosa, se va a poner color de hormiga. Y a Jeremías hasta lo metían a las cisternas y ahí lo dejaban. Jeremías recibió azotes, que fue gusto. Lloró, que fue gusto. Él estuvo en el periodo en que Israel fue desterrado. Que él vino y le dijo a Israel lo que habría de pasar. Y los mismos reyes lo mandaron a meter a la fosa para que callarle la boca. Pero cuando Dios habla, nadie puede callar lo que Dios dice.
Ellos lucharán contra ti, pero no te derrotarán, porque yo estaré allí para rescatarte. O sea, nunca Dios nos va a dejar. Si no, miren cuando metieron a Samuel en el foso de los leones. Los puso como cachorritos, le decía, "Kisi, kisi, kisi, gatito". Grrr, le hacían los leones, ¿verdad? Lo sacaron, pues cuando cayeron nosotros, ahora sí vamos a comer, dijeron. Ni siquiera habían tocado la tierra los que los tocaron, y desayuno, almuerzo y cena, dijeron. Pero cuando estuvo Samuel, le decía, "Kisi, kisi, gatito", así como cuando llegan los gatos, grrr, y le rondaban a la par, grrr, le hacían. O sea, el Señor le cerró la boca, le quitó el hambre. Eso y más puede hacer el día de hoy el Señor. Eso y mucho más. Mi esposa tocó una parte importante hoy. Fe, obediencia y a seguir las direcciones del Señor. Fe y obediencia. Eso es lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Para cerrar les quiero, porque cuando venía precisamente, no lo tengo aquí escrito, pero Dios me trajo a la mente y sé que es de Dios para bendecirlos a usted, a bendecirnos a todos. Es, mi esposa se acordará, yo se lo he contado a ella. Antes de que nosotros estuviéramos en los caminos del Señor, estábamos en una religión tradicional, así se dice. Y yo quería ser sacerdote, ¿verdad? Y fui, les cuento esto porque así como dicen, es verídico. Fui con un sacerdote y le dije, mira, era mi amigo, mira, yo quiero ser sacerdote, quiero ser padre. ¿Y saben qué me dijo él? ¿En qué estás ahorita? Estoy estudiando, empezando la medicina. Me dijo, no te vengas todavía. Estudia y prepárate, me dijo. Fíjense pues, estudia y prepárate porque seguramente Dios quiere usarte más, ya más como profesional, vas a poder hacer más cosas que si te venís ahorita. Otro más abusado, de hecho, este ya es profesor, ya es maestro, venite, hombre, y te agarramos y me involucra. Pero imagínense, así me dijo. Luego ya estando en los caminos del Señor, y se los digo con toda honestidad y con un poquito así de temor y temblor. En la iglesia que estuvimos anteriormente me llamaron para ser anciano. En ese momento me llamaron el copastor y el pastor a platicar en privado con ellos. Y me dijeron, porque así nos hacían, me decía, Fernandito, me dijo, es cierto lo que he escuchado, me dijo, que tú quieres ser pastor. Sí, le dije emocionado. Me dijo él, ¿cuánto ganas mensualmente? Bueno, X cantidad, le dije. ¿Y cuánto necesitas? Tal cantidad. Y el pastor me dijo, nosotros no te podemos dar eso, me dijo. Sigue adelante, porque Dios tiene muchas cosas y Dios te va a dar tus necesidades, pero no es el momento, no es tu momento de la iglesia, me dijo. Eso es algo que realmente, miren, hoy me doy cuenta cuando el Señor me hizo desarrollar esto. Después vino una etapa puro Jeremías, yo ya no quería ser pastor, ustedes. Me escondía, rehuía. ¿Saben por qué? Porque descubrí las responsabilidades de ser pastor. Y no solamente delante de la iglesia, sino principalmente delante de Dios. Porque no es servir al hombre, es servir a Dios, es servir a sus ovejas. Y Dios me guarde con esto que digo y le pido que me ayude. No es dañar a sus ovejas en cualquier forma. Hoy que estoy aquí delante de ustedes, mi corazón se acelera de agradecimiento a Dios, porque a veces mi principal puita atrás en mi espalda es mi esposa.
Sí. ¿Saben qué me dice? ¿Y eso hacen los pastores vos? Y cuando me dice eso, ay Dios, digo yo. Bien, a veces digo, ay Dios mío. Así diría, ay Dios mío, dice uno. Sí. Mira, y así dice en la Biblia, pues. Así es. Todavía cuando Dios nos dio el privilegio, el regalo que aquí en iglesia, Pastor Pablito y la pastora Nancy, los que estamos aquí, nos ungieron con el aceite. Créanme que eso marcó una diferencia en mi vida. Porque mi responsabilidad no solo fue no fue con Nancy, no fue con Pablo. Mi responsabilidad es con Dios. Y créame que a veces cuando Dios me habla, me dice algo y tener que decirlo, me cuesta. Me cuesta porque yo sé la trascendencia que la boca de nosotros tiene cuando nosotros decimos algo. Y hoy en la mañana le decía al Señor, y yo se lo voy a decir porque creo que es agradable para Dios. Cuando llego y oro por un enfermo, yo no sé qué pasa después, pero hay alguien que sí lo sabe, y es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos trabajar para la iglesia, pero trabajar para Dios y servir a Dios en el lugar donde todos estamos. En el lugar que todos estamos. En el lugar que nos movemos. Nosotros podemos ser entes de cambio para nuestra nación, para nuestro país. Entes que impacten a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos y a sus hijos. Y hacer todas esas cosas por amor. Por amor a Dios. Por eso dice su palabra: amad a Dios con todas vuestras fuerzas, con todo tu ser, con todo tu interior, con todo. Es un Dios celoso, que Él no comparte ni su gloria ni su adoración con nada ni nadie. Con nada ni nadie. Él nos anhela, Él nos cuida, Él nos ama. Él, ¿saben qué algo? Nos cela. Pero un celo sano, no un celo enfermo como el que tienen muchas veces los humanos, sino es un celo de amor, un celo de cuidado, un celo de bienestar, un celo de santidad. Él siempre está rodeándonos, siempre está abrazándonos, siempre está amándonos, siempre está cuidando, siempre. Y yo les podría decir muchas cosas de las que Dios me ha librado. Y sabe Dios que me ha librado hasta de la misma muerte. Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que amo. Ese es mi papá. Ese es mi Dios. Ese es mi Padre, que yo me enorgullezco en hablar de Él. Ese es mi Dios. Y ese es el Dios que Dios quiere que todos conozcamos.
con todo nuestro ser y toda nuestra alma, y nosotros también seamos celosos de Él y de las cosas de Él. Gracias, hermanos. Dios los bendiga, Dios los cuide, Dios los guarde, y que esta semana sea una semana de bendición para todos. Que tus anhelos sean cumplidos y tus cargas sean quitadas, que las enfermedades sean sanadas. Que el Espíritu de Dios se mueva en cada uno de nosotros. Decreto, desde este día Dios hará nuevas y grandes cosas en nuestras vidas. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Solo podemos decir, Padre, que te amamos, que eres mi todo, eres mi Dios, eres todo mi ser. Que la vida no alcanza, Señor, para decirte todo lo bueno que tú eres con nosotros, Señor. Gracias, papá, en este día, en el nombre de Jesús, y que descienda del cielo y que recibamos todos esa multitud de bendiciones que tiene para todos y cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.